Viernes 31 de julio, día de San Ignacio de Loyola. El Evangelio de Mateo 13 del 54 al 58. Al llegar a su pueblo se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le vienen, decían, esta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? ¿Y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Entonces les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia, y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy narra cómo fue la visita de Jesús a Nazaret, su comunidad de origen. El paso por Nazaret fue doloroso para Jesús. Lo que antes era su comunidad, ahora ha dejado de serlo. Algo cambió. Donde no hay fe, Jesús no puede hacer milagro. El texto que acabamos de leer podemos dividirla de la siguiente manera. Del versículo 53 al 57 es la reacción de la gente de Nazaret ante Jesús. Siempre es bueno volver para la propia patria. Después de una larga ausencia, Jesús también vuelve, y como de costumbre, en el día sábado. La gente de Nazaret queda escandalizada y no lo acepta. Se pregunta: ¿no es este el hijo del carpintero? La gente no acepta el misterio de Dios presente en un hombre común, como lo conocían a Jesús. Para poder hablar de Dios tenía que ser diferente. Como se ve, no todo fue bien. Del versículo 57 al 58 es la reacción de Jesús ante la actitud de la gente. Jesús sabe muy bien que nadie es profeta en su patria, y dice: un profeta solo en su patria y en su casa carece de prestigio. De hecho, allí donde no hay aceptación, donde no hay fe, no se puede hacer nada. Queridos hermanos, hoy como ayer, hablar de Dios a quienes no conocen desde siempre resulta difícil. En el caso de Jesús, resulta realmente muy difícil. Jesús conocía bien a aquellos que en vez de escucharlo se escandalizaban de él. Eran parientes, amigos, vecinos, a quienes apreciaba, pero justamente a ellos no les podía hacer llegar su mensaje de salvación. Nosotros, ¿dónde quedamos? ¿En qué lugar? Que no podemos hacer milagros ni tenemos la santidad de Cristo. No provocaremos envidias, aun cuando en ocasiones pueda suceder si realmente nos esforzamos por vivir cristianamente. Sea como sea, nos encontraremos a menudo como Jesús, con que aquellos a quienes más amamos o apreciamos son quienes menos nos escuchan. En este sentido debemos tener presente también que se ven más los defectos que las virtudes, y que aquellos a quienes hemos tenido a nuestro lado durante muchos años pueden decir interiormente: ¿tú qué hacías? Esto o aquello. ¿Qué me vas a enseñar a mí, no? Queridos hermanos, con este relato, San Mateo pone fin a la actividad pública de Jesús en Galilea. Se conoce en este momento como la crisis de Galilea. El pueblo que lo había seguido por los milagros que realizaba y por la sabiduría con que enseñaba, cambió, le dio la espalda, rehusó su llamada a la conversión. Se decepcionaron de él porque no correspondía a su modo de ser y de actuar al del Mesías que ellos esperaban. El texto de Mateo afirma explícitamente: se escandalizaban a causa de él. El misterio de la persona de Jesús actúa en ellos como un obstáculo y frente a él se cierran en la incredulidad. La razón es que no se muestran dispuestos a deponer sus propias seguridades y reconocer que Dios puede actuar de manera distinta.
a como ellos piensan que debe actuar. El Mesías tiene que ser como ellos lo piensan. La salvación tiene que coincidir con lo que ellos ansían lograr. Por esto no son capaces de ver a Jesús más que al hijo del carpintero. Ha crecido entre ellos, lo conocen de sobra. Además, su madre María y sus hermanos y hermanas son gente conocida de Nazaret, sin nada extraordinario. El Mesías libertador de Israel no puede tener orígenes tan humildes. Jesús responde a sus paisanos citando un proverbio, probablemente conocido por ellos, con el que les va a hacer ver la experiencia que les está haciendo vivir. Un profeta solo es despreciado en su pueblo y entre los suyos. El desprecio de los nazarenos anticipa lo que hará la realidad más tarde para todo pueblo, su no a Jesús, su incredulidad. Los parientes de Jesús no solo no lo apoyaban, sino que, como refiere Marcos, intentaron sacarlo de circulación, como lo veían como un loco. Sus paisanos de Nazaret, que lo vieron crecer, se negaron a aceptar que pudiera ser más que un simple carpintero. En su propio grupo de íntimos hubo un traidor. Los sumos sacerdotes y expertos en religión pidieron su muerte, y sus discípulos lo dejaron solo. Se puede estar muy cerca de Jesús y no aceptarlo. Mejor dicho, por estar cerca de Él se le puede desvalorizar o no tener en cuenta. Se hace de Él y de su mensaje algo ya tan conocido que la costumbre le priva de su fuerza transformadora. Puede ocurrir también que otros atractivos e intereses personales o de grupo lleven a perder interés por lo que Él ofrece. Otros valores se superponen a lo de su evangelio o lo ahogan. La comunidad cristiana en sus representantes puede actuar a veces como un grupo o espacio social de gente que sabe cómo debe actuar Dios y se niegan a la novedad y al cambio que con su pobreza y humildad el pequeño carpintero de Nazaret les propone. Se requiere un Mesías conforme al propio gusto, una salvación feliz que ahorra el esfuerzo de la continua purificación, una realidad divina, sobrenatural y trascendente que haga olvidar los dolores y sufrimientos del mundo. Siempre ha sido un escándalo la realidad humana de Jesús, la encarnación de Dios y la sabiduría de la cruz. Queridos hermanos, que sepamos responder continuamente al llamado que Jesús nos hace a cargar con su cruz y seguirlo, a pesar de las dificultades que tienen esta vida.